Bueno, pues muy buenas noches a todos. En primer lugar, darles una calurosa bienvenida desde UD Cataluña y por mi parte, sobre todo porque vamos hoy a compartir este ratito de este webinar para hablar de uno de los temas que nosotros abordamos en el Diplomado de Gestión del Talento Humano. Y por tanto creo que además les va a resultar de mucho interés porque es uno de los temas más desconocidos, no tanto así por las grandes empresas, pero sí sobre todo cuando hablamos de la mediana empresa y de la pequeña empresa. Por tanto, vamos a intentar hacer este recorrido sobre tendencias emergentes que estamos viendo, sobre todo en los últimos 5 años, en todo lo que es la gestión del talento humano. Quiero dar las gracias porque además estamos desde distintos países. Yo les saludo amablemente desde España, pero bueno, pues un caluroso abrazo hasta Colombia, Ecuador, Perú, Miami. Estamos también con los grandes amigos de Chile y Argentina. Bueno, pues por mi parte presentarme, soy la doctora María Ruiz y soy coordinadora del diplomado de Gestión del Talento Humano con HR Analytics y también soy profesora, formo parte del claustro docente de un diplomado que tiene ya un recorrido bastante largo, vamos ya camino de la 5ª edición y que estamos continuamente actualizándonos, precisamente actualizando con este tema que traemos hoy aquí, que creo que es un tema que les va a resultar cuanto menos bastante interesante y sobre todo muy útil en su práctica diaria como pues profesionales de los recursos humanos. Si les parece bien, para que nos dé tiempo, ya que disponemos solamente de 1 hora, yo les voy a proponer el hacer el recorrido teórico por los distintos conceptos y después reservar un tiempo prudencial al final de la sesión para que ustedes me puedan trasladar todas las cuestiones, todas las inquietudes que les hayan surgido, bueno, pues a lo largo de la explicación que vamos a ir viendo. Yo voy a intentar ser muy concisa, mis alumnos ya me conocen y saben que hablo muchísimo, pero bueno, pues les voy a pedir que amablemente pues tomen nota de las dudas que vayan surgiendo y al final me las puedan trasladar. Bueno, pues sin más dilación yo me voy a adentrar ya en esta temática. Por favor, sí que les voy a pedir, ya que están por el chat, me están saludando, muy buenas noches. Por favor, si me pueden indicar amablemente, si me escuchan perfectamente, si pueden ver la presentación. Perfecto, Luis Felipe, muchísimas gracias. Muy rápido, muy atento. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya y vamos a hablar de un tema que realmente creo que todavía no tenemos muy bien interiorizado. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero transmitirles en el día de hoy es la esencia con la que trabajamos en nuestro diplomado. Y es el ver la tecnología, las nuevas tendencias tecnológicas que usamos en los departamentos de recursos humanos, no solamente desde el enfoque puramente técnico, sino desde un enfoque muy holístico, muy integrador. Es decir, no solamente me interesa saber para qué voy a utilizar esta tecnología, en qué me puede ayudar a mí como profesional de gestión de talento, sino qué impacto a nivel cultural tienen las organizaciones, con lo cual nosotros nos adentramos aquí en un tema esencial, que es cuál es nuestro rol en recursos humanos, y es un rol de liderazgo dentro del contexto de era digital, de transformación digital que todas las empresas están sufriendo y sobre todo más aún en este último año y medio por el impacto de la pandemia. ¿Cuáles son los grandes objetivos de este webinar? Bueno, pues en primer lugar vamos a conocer un poquito cuáles son las tecnologías emergentes y qué impacto están teniendo. Es decir, vamos a analizar tanto sus ventajas como también sus limitaciones. Y a mí esto siempre me gusta remarcarlo, porque es importante no solamente hablar de las grandes bondades de la tecnología a la hora de auxiliarnos como herramienta a los profesionales de recursos humanos, sino también el impacto y la limitación que puede tener y estos sesgos que a veces también están presentes en el uso de la tecnología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues de una manera, igual que hacemos en el diplomado, muy práctica, es decir, no solamente viendo qué tecnología se usa, sino analizando estudios de caso, empresas a nivel internacional de distintos sectores que ya han implementado, que ya han trabajado previamente.
Y por último, a mí me gustaría que este webinar sirviera como reflexión sobre el rol que los profesionales de gestión del talento estamos desempeñando a día de hoy, pero también que vamos a desempeñar en un futuro muy próximo, sobre todo de aquí a 10 años, que, bueno, pues se está midiendo que es realmente donde se va a producir el mayor impacto. ¿Qué contenidos vamos a abordar? Obviamente, por la limitación de tiempo, no podemos hablar de todas las tecnologías y de todas las tendencias que nos encontramos actualmente en recursos humanos. Ustedes van a ver que yo voy a hacer una selección precisamente de aquellas más desconocidas y de las menos usadas. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña reflexión, vamos a hacer un marco acerca de cuál es el cambio que debemos experimentar hacia una nueva cultura digital en recursos humanos y cuáles son los obstáculos que a día de hoy nos encontramos, haciendo uso fundamentalmente de los resultados arrojados por los informes internacionales. Luego vamos a adentrarnos ya en la parte, digamos, más práctica y vamos a ver qué tipo de tecnologías, qué tipo de tendencias nos encontramos. Vamos a hablar de SaaS, vamos a hablar de realidad virtual, vamos a hablar de RPA, vamos a hablar de gamificación, que es un área donde yo además he trabajado muchísimo y he dirigido también muchísimos proyectos. Y, bueno, pues también haremos alusión al uso de los chatbots, entre otros. Y finalmente vamos a hablar de casos de éxito, de hibridación de tecnologías emergentes, porque no es tan interesante el ver solamente la implementación de un tipo de tecnología, sino de ver cómo se conjugan varias y qué impacto, qué optimización podemos sacarle desde el Departamento de Gestión del Talento. Bueno, esta es mi propuesta para esta sesión. Obviamente es una aproximación al tema que abordamos de una forma muchísimo más profunda en el módulo sobre futuro del trabajo, que en realidad, como yo siempre digo a mis alumnos, más que futuro es presente, pero que considero que, bueno, pues es interesante al menos tener estas pinceladas que yo voy a ir trazando en el día de hoy para que ustedes tengan, ¿no?, pues esa imagen global de cuál es la situación a día de hoy. Y vamos a comenzar por el uso de esta tecnología. Tenemos que tener muy en cuenta que la tecnología en sí misma debe ser contemplada siempre desde los departamentos de gestión de talento como un elemento facilitador y gestor del cambio que se está produciendo dentro del seno de la empresa. Yo siempre digo lo mismo, para poder captar la atención de clientes digitales no podemos hacerlo si somos trabajadores analógicos, empleados analógicos. Y, por tanto, la tecnología viene, de alguna forma, a ayudarnos a los profesionales a mejorar esta experiencia del empleado. Para ello es fundamental generar todo un mindset digital, es decir, preparar a los empleados para que tengan una mentalidad de trabajo con una cultura mucho más flexible, mucho más adocrática. Y para ello el trabajo colaborativo es el eje básico. Ustedes van a ver que cuando yo hable de la tecnología, yo voy a hablar siempre de la esencia de la misma. Mucha de la tecnología que vamos a ir viendo se usa, por ejemplo, para potenciar competencias como puede ser el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en la cultura digital no se entiende que no haya esa esencia de trabajo colaborativo dentro de un departamento y mucho menos que no exista dentro de un departamento tan clave, tan estratégico como es recursos humanos. También es necesario incluso el hacer un poco de reflexión acerca de la importancia que las metodologías ágiles, fundamentalmente el uso de Scrum y Lean, están teniendo, aunque, como yo siempre explico, con una serie de limitaciones, puesto que no son metodologías que se puedan usar en todos los departamentos de una empresa ni con todos los equipos de trabajo, ¿no? En este caso, sobre todo, y además como nosotros vemos en el diplomado de una manera muy profunda, porque cuando se trabaja sobre todo con Scrum hay dependencia muy directa de las figuras, como por ejemplo puede ser el Scrum Master, que vemos que además desde un punto de vista competencial es una figura de alta cualificación muy difícil de encontrar en estos equipos de trabajo, y es interesante que tengamos en cuenta que estas metodologías también están en la base de todas las tendencias que vamos a ver y de las formas de trabajar
que hay en recursos humanos. Al final, hablar de tendencias, a mí no me gusta hablar del término moda, porque parece que solo usamos esta tecnología porque puede ser eso, una moda, y ahora después hablaremos de precisamente pues, cuáles son los errores que se cometen por parte de algunas empresas, sino usarla realmente para cambiar todo lo que es la mentalidad de trabajo de los empleados. En este sentido, la tecnología también viene a enseñarnos que tenemos que aprender a pensar como empleados de una forma distinta. Es decir, enseñar a pensar en distintos niveles de abstracción. Porque cuando nosotros trabajamos con Big Data, con inteligencia artificial, con gamificación, etcétera, nosotros estamos realmente aprendiendo a pensar de forma creativa, por tanto, pensamiento divergente. Estamos trabajando el pensamiento ejecutivo para la toma de decisiones efectiva. Por tanto, estamos realmente aprendiendo a pensar de distinta manera. Estos elementos los tenemos que tener muy claros a la hora de hablar de todas estas tendencias tecnológicas, antes de meternos de lleno a trabajar con una herramienta en sí misma. Pero claro, ahora vienen los problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el escenario con el que nos encontramos a día de hoy? Bueno, hay un informe interesantísimo que es el informe Talento Conectado. Se publicó en 2018, lo publicó ESIC, que es un instituto de estudios empresariales bastante importante aquí en España y con proyección europea. Y nos hablaba de cuáles eran digamos, las falencias, las carencias más importantes que los departamentos de recursos humanos tenían respecto a la tecnología. Voy a pasar rápidamente y no sé si puedan apreciar bien la gráfica, pero a mí me sorprendió mucho cuando yo leí este informe hace 3 años, porque si lo pueden apreciar, en la parte superior nos encontramos con, digamos, las herramientas, las tendencias digitales que más se usan fundamentalmente en el área de reclutamiento. Claro, yo cuando leí esta gráfica, la primera reflexión que hice fue, bueno, al igual que sucede en el ámbito educativo, el ámbito de la educación formal, primaria, secundaria, universidad, sí que nos encontramos con, se incorporan muy rápidamente a los departamentos de talento humano aquellas herramientas que ya usábamos de manera analógica, como puede ser el test de actitudes, pues los psicotécnicos que usamos de toda la vida, o los cuestionarios de competencias, o incluso el hecho de hacer una entrevista, que en lugar de hacerla en formato presencial, pues simplemente usamos una aplicación como puede ser Zoom, Skype o Meet, en la que estamos ahora mismo impartiendo esta sesión, y hacemos esa pues, videoentrevista, o simplemente que el candidato grabe un vídeo y la envíe. Claro, esta tecnología es muy rudimentaria porque en realidad lo que estamos haciendo es simplemente trasladar, transferir unas herramientas que ya usábamos de manera analógica al formato digital. ¿Qué ocurre si nos vamos a la parte inferior de la gráfica? Ahí es donde viene la lectura interesante. ¿Por qué? Porque, como ven, a partir del uso de gamificación, HR Analytics, que es además la tecnología esencial de nuestro diplomado, crowdsourcing, realidad virtual, inteligencia artificial y machine learning, chatbot, hackathon y RPA, son las menos utilizadas. Estamos moviéndonos en unos porcentajes de entre un 9% y un 3%. Esos porcentajes, además, hay que aterrizarlos porque en este informe internacional solamente se consultó a 9.000 profesionales de gestión del talento humano, pero trabajaban en grandes empresas. Por tanto, hay ya el sesgo de que no existe aquí tampoco la representación de empresas medianas o pequeñas, que son además las que más nos interesan, porque obviamente los grandes grupos empresariales van muy por delante en el uso de estas tecnologías emergentes. Pero, ¿qué ocurre con las otras pequeñas y medianas empresas? Por eso yo he querido hacer esta selección y centrarme en aquellas más desconocidas, en aquellas en las que todavía nos queda muchísimo recorrido por hacer. ¿Cuál es el segundo problema que nos encontramos a la hora de implementar estas tecnologías? Bueno, pues fundamentalmente la falta de formación en competencias digitales. Lo que estamos viendo desde recursos humanos es que se está produciendo un desajuste competencial. Esto no solamente se está viendo en toda Europa, pasa exactamente igual en el escenario latinoamericano.
Yo además estoy continuamente trabajando en consultorías también con distintos países allá en Latinoamérica y todo lo que me llega es siempre esa sensación de a veces nos cuesta mucho reclutar perfiles de alta cualificación tecnológica. Esto es un gap que se está produciendo, que cada vez es mayor y se está dando una polarización de competencias en el mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que a esto hay que darle respuesta, ¿no? De hecho, todas estas certificaciones y diplomados que, por ejemplo, desde UD Cataluña ofrecemos, intentamos dar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, desde nuestro diplomado, pues trabajamos HR Analytics. Luego hay otras ofertas en las que se trabaja, pues, Big Data de manera concreta. ¿Por qué? Porque es interesante conocer de cerca y adquirir este tipo de competencias porque son absolutamente cruciales en el día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las cibercapacidades? Ha ocurrido una cosa fundamental y es que obviamente el impacto de la pandemia ha hecho que de alguna forma se visibilice mucho más esas dos velocidades que se están produciendo en las capacidades TIC, en las competencias digitales de los empleados. ¿Qué ocurría? Que hasta hace muy pocos años la mayor parte de los empleados pues básicamente se movía con unas capacidades de usuario TIC, con un manejo operativo de herramientas ofimáticas y con eso era suficiente. Ahora, actualmente, ya sé que hay un mayor número de empleados de gestión de talento que se mueven con competencias mucho más específicas, capacidades ya de tipo profesional, en base a diseño, investigación y planificación. Pero tenemos que ir más allá, tener una visión de cuál es el impacto de la tecnología y de cómo podemos lograr objetivos concretos en nuestro departamento. A eso se le llama ciberliderazgo y esa es la competencia digital más completa a la que podemos nosotros aspirar como profesionales de recursos humanos. ¿Por qué es importante? Porque no solamente implica, como ustedes van a ver ahora, cuando veamos las distintas tecnologías, no solamente implica un manejo operativo de la herramienta, sino que también implica una comprensión absoluta de qué cambios produce dentro de la empresa, cómo cambia no solamente cuáles son mis funciones diarias como empleado, sino mi forma de interactuar con mis compañeros, mis formas de tomar decisiones, mis formas de interactuar con los posibles clientes y, por tanto, todos estos elementos, esta visión holística, es la que debemos tener para realmente hablar de estas cibercapacidades de una manera mucho más global. Bueno, vámonos ya a estas tecnologías emergentes. Vamos a introducirnos en ellas y yo voy a ir haciendo un breve recorrido. Espero que además me dé tiempo de compartir un breve vídeo de apenas un par de minutos porque quiero que vean una de estas herramientas desde dentro. Bueno, las distintas tecnologías emergentes están diseñadas para mejorar la experiencia digital del empleado. Todo esto parte de una filosofía que es la filosofía del User-Centric IT. ¿Qué es lo que ocurre en esta filosofía? Veo por ahí porque escucho algún micrófono que está abierto, no sé si son tan amables de comprobar sus micrófonos para que, bueno, pues no se acople ningún sonido. Bueno, pues como estaba comentando, esta filosofía básicamente se enfoca a dos elementos. En primer lugar, tenemos el elemento de la movilidad y en segundo lugar, el elemento de la modalidad de trabajo. Cuando hablamos de movilidad, vamos mucho más allá del hecho de que la movilidad se vincule al uso de determinados dispositivos electrónicos. Estamos hablando aquí de que la movilidad realmente está más ligada a una filosofía o a una modalidad de trabajo. Esto es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del teletrabajo y del componente cultural que tiene. Yo muchas veces debato muchísimo con mis alumnos acerca de lo que implica el home office, porque el home office está visto prácticamente ahora durante la pandemia, lo hemos observado de una forma yo creo que muy palpable, el cómo casi se ha utilizado como recurso de emergencia. Y muchas pequeñas y medianas empresas, cuando se empieza a normalizar un poco más la situación, ya están pensando en esa vuelta a la oficina, ¿no? Con lo cual, realmente ahí estamos perdiendo muchas oportunidades, porque se ha visto como, bueno, pues sí, es una salida de emergencia, ahora mismo no se puede trabajar para, bueno, pues por motivos puramente de seguridad,
pero realmente lo que hay ahí debajo es un componente de defensa de ese presencialismo que realmente responde a culturas empresariales muy tradicionales, más jerárquicas, más, bueno, pues yo diría más cultura clan, que una cultura docrática, que es la cultura digital, una cultura en la que se trabaja de una forma mucho más flexible. Al final, la flexibilidad y la interconexión es fundamental, sobre todo cuando trabajamos con equipos de trabajo que bueno, pues residen en distintos países, y esto es esencial, con lo cual se tiene que ver, por ejemplo, esta visión de que el teletrabajo y todo lo que implica desde nuestros departamentos de gestión del talento debe ser visto como un componente puramente cultural y no solamente como una respuesta de emergencia a una situación pues, sobrevenida como es el contexto en el que nos encontramos. En este orden, bueno, pues la primera de las tecnologías, una de las más empleadas, de las que se está comenzando a hablar más, es la metodología SaaS. Ya saben que trabajar en la nube evita, entre otros aspectos, obviamente el uso de discos físicos, de servidores internos, pero más allá de esa visión de podemos almacenar de forma más operativa, mucho más rápida, yo les recomiendo, hay un trabajo precioso de Plazas y Romero, publicado en 2016, donde habla de, bueno, pues cómo nosotros realmente somos departamentos que sí que estamos muy avanzados respecto a otro tipo de departamentos dentro de la empresa, a lo que es ofrecer soluciones como CRM y ERP. Nosotros, por ejemplo, en diplomados sí que hablamos mucho de CRM, sí que se trabajan bastante y es interesante porque hay que analizar cuáles son los beneficios. Los beneficios fundamentales, realmente hay muchos más, pero yo he intentado sintetizarlos por limitación de tiempo a, primero, la inmediatez, es decir, el hecho de jugar con la funcionalidad estándar de un software que nos permite reconfigurarlo en cualquier momento, siempre nos hace ganar mucho tiempo a los departamentos de talento. Por otro lado, obviamente, SaaS nos ayuda muchísimo a todo lo que es la reducción de costes, porque fundamentalmente lo que solemos hacer es contratar un servicio todo incluido, lo que nos brinda la posibilidad de cambiar de proveedor en cualquier momento. Y creo que esto también es importante, sumado, por supuesto, a la mayor funcionalidad. El hecho de trabajar con un software que esté menos personalizado permite ampliar en cualquier momento las funcionalidades o saltar a nuevas versiones en menos tiempo. Al final, yo siempre digo lo mismo, SaaS es una tecnología que viene a auxiliarnos mucho en lo que es la optimización de los tiempos. Ya van a ver que la mayor parte de ellas, aunque tienen otro tipo de objetivos, esa optimización del tiempo está siempre presente. Y luego pasamos quizás ya a elementos de tecnología, tendencias que quizás sean un poquito más desconocidas. Yo al final de este recorrido les voy a preguntar por chat, bueno, pues con cuáles están familiarizados o cuáles emplean a día de hoy en sus puestos de trabajo. Para mí uno de los grandes adelantos, de los grandes avances, son precisamente las herramientas de Real-Time Insight. ¿Por qué? Porque realmente creo que es una tecnología que viene a democratizar todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Cuando nosotros examinamos lo que son las entrañas de la cultura digital dentro de una empresa, nos damos cuenta que el tomar decisiones de manera horizontal y, por tanto, el romper un poco con esa visión jerárquica dentro de la institución, así que sea muchísimo más fácil el poder tener una visión más amplia de qué está sucediendo en la empresa y de qué tipo de empleado yo voy a necesitar. Esta tecnología, estas plataformas, para mí son interesantísimas porque dan voz directa al empleado. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces sí que es verdad que nosotros estamos inmersos en un ritmo frenético de trabajo y no prestamos mucha atención a obtener continuamente información, opiniones, sugerencias. Muy importante este punto, el punto de las sugerencias por parte de los empleados. Es decir, lo que busca este tipo de plataformas es una retroalimentación que sea activa y se pueden además estudiar muchísimos elementos. Yo les he traído aquí dos
como ejemplo. Una de ellas es Office Vibe, es bueno, pues medir, ¿no?, esa vibra dentro de la oficina, ¿no?, de qué es ese pulso, de qué está pasando. Además, muy bien elegido el nombre de esta plataforma. Yo os la recomiendo, además tienen los links en pantalla, pero bueno, pues mientras, si quieren, pueden también ir bueno, ojeándolas. Y luego está Hyphen, que es una plataforma con la que yo he trabajado directamente. Para mí es muy interesante porque permite el medir muchos de los KPIs que para nosotros son cruciales, como pueden ser el índice de rotación, como puede ser la productividad, o un elemento que yo considero que hay que trabajar mucho, y ustedes van a ver que casi todas las tecnologías emergentes con las que vamos a trabajar y con las que se está trabajando en recursos humanos siempre buscan el fortalecer el engagement, ese compromiso del empleado, ese sentimiento de pertenencia. Con lo cual, bueno, pues yo tengo aquí el ejemplo de Hyphen, que simplemente, bueno, pues he puesto ahí para que vean que sirve, por ejemplo, para medir la retención de talento dentro de la empresa, pero hay muchísimas otras herramientas. Yo también tengo que decir que aquí solo he hecho una selección, hay muchísimas más, pero obviamente por limitación, pues he hecho una selección de las que son más conocidas o de las que yo conozco directamente por mi propia experiencia. Bueno, dejando a un lado las plataformas de Real-Time Insight, saltaríamos ya a quizás una de las, yo creo que de las más importantes para nuestros departamentos, que es el uso del RPA. Todos los procesos de automatización robótica, a pesar de que se supone que ya tendrían que estar más avanzados en los departamentos de gestión de talento, la realidad, como marcaba en este informe que he mostrado al principio, se mueve en torno a un 3 y un 5%. Yo les puedo asegurar que la mayoría de mis alumnos que trabajan de directivos en talento trabajan en multinacionales y sí que trabajan con RPA. Lo conocen muy de cerca porque además RPA y trabajar con SAP casi van de la mano. Es decir, hay estudios en los que casi un 70% de las empresas que trabajan con SAP en los departamentos de recursos humanos tienen implementado RPA. Y por tanto, sí que es verdad que es una tecnología que, a mi parecer, tiene un largo recorrido ya en gestión de talento. Yo creo que porque nuestro departamento es uno de los que se empezó a digitalizar más rápido. Yo creo que esto nos da una ventaja muy sustancial respecto a otros departamentos dentro de las organizaciones. Y sí que es verdad que para mí RPA, si yo tengo que destacar cuáles son, digamos, los grandes beneficios, ¿no?, de forma muy sintética, es la alta capacidad de adaptación que tiene, por ejemplo, a los picos de trabajo. Claro, ¿qué ocurre? Que en un contexto tan volátil como el que nos encontramos, en donde la oferta y demanda cambia tanto, es uno de los partners más estratégicos que nos podemos encontrar. La mayor parte de las empresas con las que yo he tenido contacto durante este año y medio en el que llevamos ya inmersos en la pandemia, me comentan de cerca cómo realmente RPA ha beneficiado mucho, de nuevo, en la optimización de los tiempos, sobre todo en el manejo, obviamente, de los datos, en los flujos de procesos, en generación de informes y en un elemento que quizás yo creo que todavía no se acaba de trabajar, porque sí está muy claro para el tema de manejo de datos, para generación de informes, pero aún queda mucho por, de alguna forma, profundizar en cómo usar RPA, todo lo que es el proceso de automatización robótica, para mejorar la experiencia de empleado. Creo que ahí queda todavía un recorrido muy largo y es uno de los aspectos, creo, que merece la pena reflexionar sobre él y profundizar. Obviamente, ¿qué procesos se pueden automatizar con RPA? Fundamentalmente procesos de carácter muy repetitivo, manuales, basados en reglas específicas, todo lo que son procedimientos estándares con los que usamos y además invertimos excesivo tiempo en nuestras tareas. Y obviamente es muy importante también el atender al tipo de método de procesamiento modificable que nos permite el implementar RPA en nuestros departamentos. Ahora voy a pasar a uno de los, para mí, de las tendencias más interesantes, quizás una de las que además pueden ser más controvertidas, como es el uso de la gamificación.
Bueno, la gamificación, como ustedes bien saben, es una técnica activa de aprendizaje que de alguna forma lo que hace es tomar las dinámicas del juego y aplicarlas al área educativa, al área formativa. Nosotros aquí no vamos a hablar de este área educativa, sino que nos vamos a centrar en el tipo de gamificación que usamos en las empresas. Es una gamificación que se llama gamificación interna. ¿Cuáles son las dos grandes áreas en las que se usa la gamificación? Fundamentalmente se usa en el área formativa y en el área de reclutamiento. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de empresas que usan gamificación. Entre los objetivos, bueno, desde modificar el comportamiento de los empleados, fundamentalmente estimular su motivación. Cuando hablamos de gamificar, al igual que se gamifica un aula, en el instituto, en el colegio o en la universidad, gamificamos un departamento. Buscamos motivar desde una perspectiva de motivación intrínseca y extrínseca. Buscamos trabajar competitividad, por supuesto, generar cultura empresarial y también, de alguna forma, impulsar el trabajo en equipo. Si se dan cuenta, casi detrás de todas las tendencias y tecnologías que vemos, siempre está el engagement, siempre está la motivación, siempre está el buscar ese sentimiento de pertenencia, de generación de cultura. Y quiero que de alguna forma al final de este webinar ustedes se queden con esa idea, es mi modesto objetivo, porque más allá del conocimiento de cómo funciona una tecnología u otra, lo interesante es ver cómo impacta y qué podemos sacar, qué logros podemos obtener con esta tecnología. El informe Gallup en 2018 nos habla de que solo el 13% de los trabajadores se sienten realmente comprometidos con su organización, con lo cual ahí hay una falencia de engagement muy importante. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la gamificación? La gamificación, por lo general, yo la he utilizado tanto en procesos formativos, competenciales, como en procesos de reclutamiento. ¿Qué es lo que ocurre en los procesos de reclutamiento? Que la gamificación es bastante polémica, porque a veces se suele utilizar simplemente más como una marca de empresa, es decir, la empresa busca con este tipo de proceso de reclutamiento ganar visibilidad, por ejemplo, en redes sociales, proyectar una imagen de modernidad, de innovación, que obviamente va a ser muy beneficiosa para la empresa, pero a veces el empleado queda como, o el potencial, el posible empleado queda como en un segundo plano. También otra de las críticas que recibe la gamificación es que está muy enfocada a un componente o a un sesgo generacional. Es decir, ¿a quiénes les va a resultar más atractivo el interactuar a través de juegos? En este caso, fundamentalmente, le va a resultar más atractivo pues, a los millennials, a la generación de los nativos digitales, generación Z. Pero, ¿qué ocurre con, por ejemplo, empleados que quieran incorporarse a nuestra organización y pertenezcan a un grupo generacional distinto? Quizás no le resulte tan atractivo, no anime tanto. Por tanto, ahí también tenemos que tener en cuenta este sesgo de generación, que también es un componente muy importante a la hora de implementar la tecnología. Dentro de las herramientas para gamificación en área de recursos humanos, desde un punto de vista puramente formativo, una de las que más se utilizan es Kahoot, porque obviamente se comporta como un juego, como un quiz, en el que nosotros pues vamos realizando una serie de preguntas, de retos, vamos progresando, obteniendo una puntuación y, por tanto, vamos subiendo en un ranking. Esto siempre lo que hace es reforzar un tipo de motivación, que es la motivación de logro, que es absolutamente esencial. Se trabaja también con los alumnos en educación y, por tanto, se extrapola al ámbito empresarial, puesto que los empleados tienen que estar continuamente en un proceso de upskilling, de reskilling, que ya no es un plus añadido, sino que se convierte en un requisito absolutamente indispensable. Yo simplemente quería mostrarles Kahoot, pero otra de las herramientas es Socrative, que es otra herramienta multimedia que nos permite crear encuestas, cuestionarios, también recopilar mucha información de partida de qué es lo que espera el empleado en los procesos de reclutamiento
o de qué capacidades tiene en un punto de partida cuando estamos hablando de procesos formativos dentro de los departamentos. En esta misma línea, y yo quiero hacer una distinción porque se suele confundir mucho, hay un error conceptual entre gamificar y ludificar. Nosotros podemos gamificar un proceso de selección, podemos gamificar un proceso formativo en la empresa, pero también podemos usar los Game for Business, es decir, usar los Serious Game para tanto formar a nuestros empleados como para atraer talento. Yo quería mostrarles hoy un ejemplo pionero, es quizás de los primeros que podemos encontrar a nivel internacional del uso de Serious Game para precisamente atraer talento. Y lo hizo, bueno, pues esta gran consultora internacional que es PricewaterhouseCoopers, que, bueno, notó que cuando los posibles empleados o personas interesadas en la empresa entraban en su página web, se detenían muy poco tiempo, pasaban muy poco tiempo visitándola, con lo cual ingeniaron una forma para que estos visitantes pasaran más tiempo y fue crear un juego llamado Multipoly, jugando con este juego de palabras de Monopoly, que consistía en plantear preguntas, plantear problemas relacionados, en este caso, con el ámbito de las finanzas y plantear ejercicios de simulación en directo sobre posibles situaciones, casos prácticos que se presentaban en el día a día en la empresa. ¿Cuál fue la gran sorpresa de esta consultora? Que tan solo un año después, en 2016, vieron que prácticamente habían recibido el doble de solicitudes de empleo de candidaturas espontáneas y que los usuarios que entraban en su web pasaban muchísimo más tiempo en ella. Con lo cual, para mí es uno de los ejemplos más interesantes porque fue además uno de los pioneros a nivel internacional. En la misma línea encontramos también, por si le interesa indagar un poquito más, otro tipo de plataformas también de juegos como es Oya Training. En este caso, además, es un serious game desarrollado en Hungría y es muy interesante porque lo que hace es reproducir de manera virtual, bueno, pues reuniones de trabajo en las que se plantean determinados problemas que suelen surgir en la empresa y el usuario lo que hace es participar con un personaje, elige un avatar y puede interactuar y, bueno, pues se obtiene un perfil cognitivo de ese usuario, de ese posible candidato al trabajo. Uno de los casos de estudio en el que a mí me gustaría además compartir un breve vídeo con ustedes de un par de minutos para que lo vean un poquito más de cerca y sea un poco más ilustrativo, es el de la multinacional canadiense Bombardier. Es una empresa que se dedica al sector de fabricación de trenes, de aviones, aparte también provee servicios financieros. Y ellos buscaban fundamentalmente mejorar el rendimiento y productividad de la plantilla, pero sobre todo estaban buscando cómo mejorar o gestionar el tiempo. Veían que sus empleados no gestionaban de manera óptima el tiempo. Así que encargaron el diseño de un videojuego, de un serious game llamado Triskelion, que es visualmente muy atractivo porque además es un videojuego que coge un poco lo que es la estética de aventuras, arqueología, tipo películas como Indiana Jones, y resultaba muy atractivo para ellos porque era una forma de alguna forma estar inmerso y ver cómo poder mejorar dentro de tu propio trabajo. Voy un momento a compartirles también, por si acaso tienen algún problema con el audio del vídeo, voy a compartirles el link en el chat por si alguien tiene que abrir una pestaña y verlo. Así que, bueno, pues voy a dejar de presentar un momentito. Y nos vamos a ir a ver este vídeo. En este videojuego te convertirás en el profesor Robert Wise y viajarás por el mundo siguiendo el rastro de la Orden de la Sabiduría, guardiana durante más de 2000 años de los secretos del filósofo Séneca acerca del tiempo, la vida y la felicidad.
Visita lugares como la ciudad secreta de Petra, las pirámides del Cairo o las ruinas de Roma y descubre increíbles personajes que te ayudarán a entender los secretos de la gestión del tiempo. El mismísimo Séneca compartirá contigo enseñanzas inolvidables. Aprende a organizarte, a priorizar y a controlar tus niveles de estrés mientras gestionas tu tiempo a lo largo de esta apasionante aventura. Como en la vida real tendrás unos objetivos que conseguir y para hacerlo deberás gestionar tu correo electrónico, organizar tu agenda, trabajar con tu listado de tareas, asistir a reuniones y realizar distintas actividades. Las tareas y actividades que realizas consumen energía y pueden provocarte estrés. Vigila tus niveles de estrés y energía porque pueden afectar a tu productividad. Recupera fuerzas descansando, reduce tu estrés realizando distintas actividades que te ayuden a relajarte. Muévete con total libertad por decenas de escenarios siguiendo las pistas y resolviendo los enigmas que te llevarán a descubrir el tesoro de la Orden de la Sabiduría. A lo largo del juego mediremos tus resultados constantemente, te daremos ideas para mejorar y te ofreceremos un cuadro de mando que te permitirá analizar tu evolución. Demuestra tu habilidad para gestionar tu tiempo, acumula trofeos y compite con personas de todo el mundo. Esta es tan solo una pequeña muestra de lo que puede ofrecerte Triskelion. Te invitamos a que descubras todo lo demás. Bueno, pues como pueden ver realmente es, estéticamente es muy atractivo, muy visual y, pues de forma operativa realmente sí que funciona dando, pues muchísimos resultados. Es uno de tantos ejemplos, obviamente hay muchos más Serious Game, pero bueno, yo quería compartirles este en concreto para que tuvieran una idea de cuando yo estoy hablando aquí que no les resulte tan teórico y verlo de cerca. Siguiendo el recorrido, porque ya pues, vamos agotando los minutos, tenemos también que hacer alusión a la importancia que tiene la inteligencia artificial y el Big Data, porque realmente para nosotros el dato se convierte en el oro de nuestra profesión, nos ayuda muchísimo, tiene una utilidad ingente a la hora no solamente de procesar, por ejemplo, datos de candidatos, sino también a la hora de cribar currículum mediante palabras claves. Obviamente también ahí hay un sesgo, pero siempre tenemos de alguna forma que intentar ganar en objetividad y en eficiencia, aunque pues haya siempre esa crítica de que se pueda perder el contacto humano en todos los procesos que implementan inteligencia artificial. Para mí, uno de los aspectos más interesantes es que gracias al PNL, a lo que es la programación neurolingüística unida a inteligencia artificial, nosotros a día de hoy podemos obtener un retrato de 360 grados de los empleados, todo lo que es medir niveles de empatía, de estrés, compromiso, adaptación al entorno, todo lo que es la capacidad de atención al detalle. Y, por tanto, realmente es muy, muy interesante, más allá de que obviamente supone una automatización de tareas administrativas tediosas, como es recepcionar hojas de vida, seguimiento de candidaturas o clasificación de candidatos, con lo cual para nosotros supone una reducción de tiempos importante, aunque obviamente también, y siempre lo digo, puede impactar negativamente, por ejemplo, pues en la reducción de las plantillas de trabajadores. Seguimos también con la realidad virtual. Yo creo que la realidad virtual sí que, de alguna forma, las empresas están subiendo ahora ya al carro de usar la realidad virtual. Creo que uno de los grandes alicientes es el hecho de que en los últimos 2-3 años el precio de los visores está bajando bastante en los mercados y se suele utilizar mucho para todo lo que es el employer branding, las experiencias de onboarding cuando entra un candidato nuevo y todo lo que es la detección de capacidades, es decir, fundamentalmente de competencias blandas, de las conocidas como soft skills. Uno de los ejemplos, la compañía global de tecnología Indra, aquí, por ejemplo, en España, con sede en Madrid, que desarrolló una experiencia muy, muy interesante. Ellos trabajan mucho con entorno VUCA, fundamentalmente para lo que son la formación de equipos.
Ellos lo que hacen es intentar darles una formación muy específica, puesto que es una empresa de base tecnológica y están muy acostumbrados a trabajar en este tipo de entornos de simulación. También hay para mí, quizás esta es mucho más meritoria, una empresa tabacalera, JTI, que tiene sedes en distintos países, en España, en Portugal, en Andorra, que decidieron de alguna forma visibilizar y desarrollar cuáles eran los futuros talentos de la compañía. ¿Para qué? Para garantizar el relevo generacional en las posiciones directivas. Me parece uno de los casos de estudio más interesantes porque realmente es un ejemplo de voy a ver qué potencial tengo dentro de mi empresa para que haya un relevo generacional. Y se mide a través de ¿qué? De fundamentalmente una cualidad como es el liderazgo. En este caso, además, esta experiencia de realidad virtual fue impulsada por una empresa española bastante famosa que es Psicosoft, que es una empresa que aúna todo lo que es, digamos, el software con la psicología. Trabajan de manera transdisciplinar y fundamentalmente es tecnología diseñada para realizar estudios, lo que son estudios cognitivos de los empleados. Para ir ya finalizando, también hacer alusión quizás a uno de los elementos, como yo siempre digo a mis alumnos más críticos, que es el uso de los chatbots. Los asistentes virtuales sí que es verdad que han venido para quedarse, que sí que está mucho más presente. Quizás otras de las tendencias de las que yo he hablado en el día de hoy, que son más innovadoras, más novedosas, fundamentalmente para tareas administrativas. El problema es que el uso del chatbot siempre ha sido visto de alguna forma de manera muy rígida. La gran desventaja que presenta es esa rigidez de los procesos y sí que es verdad que la gran ventaja es la optimización del tiempo. Yo siempre digo lo mismo, aunque es cierto que puede ir en detrimento de lo que es las plantillas de recursos humanos, sí que hemos visto, como decía el informe de LinkedIn, de Global Recruiting Trends, que un proceso de selección siempre va a requerir de múltiples habilidades como habilidades humanas, como la mirada analítica, como la intuición, como la escucha activa y como la empatía. Y eso nunca te lo va a dar el chatbot, pero sí es verdad que, por ejemplo, para las entrevistas iniciales es muy interesante. También son muy interesantes los programas ATS. ¿Por qué? Porque nos permiten organizar y segmentar candidaturas en prácticamente segundos. Y esto al final hace que pues dediquemos más tiempo a conocer al empleado, a facilitar el contacto, incluso a hacer un posterior seguimiento. Y, por tanto, sí que para mí los programas ATS son realmente imprescindibles, sobre todo cuando hablamos de empresas con un volumen de empleados muy grande. Y esto no hace que se quede, se forma parte del proceso, pero no es todo el proceso de selección. En la misma línea, bueno, pues tenemos otras tendencias, como es el caso del crowdsourcing, que sí que es verdad que es una externalización de una función que a priori era realizada por un empleado. Lo que se hace es que se externaliza a un grupo indefinido de empleados mediante convocatoria abierta. ¿Realmente qué hay detrás de esta tendencia? Lo que hay es una cultura empresarial distinta. A esta cultura se le llama cultura de redes de colaboración. Aunque pueda resultar muy novedosa en el ámbito tecnológico, este tipo de cultura ya se implementaba en empresas como IBM en los años 90 del siglo pasado, con lo cual, aunque nos pueda resultar a nosotros muy novedosa, realmente de nueva tiene ya muy poco. Pero al final lo que hay detrás es un trabajo multiplataforma, es un trabajo con equipos internacionales, es trabajo remoto, obviamente. Y todo esto al final, volvemos a lo mismo, lo que tenemos es obviamente un acceso a una ingente base de talento, pero sin descuidar algo fundamental como es el engagement. Volvemos otra vez a verlo. Si vemos que detrás hay un tipo de cultura organizacional, por tanto hay un mindset digital con el que tenemos que contar, más allá de saber trabajar con una tecnología o con otra, que no es tanto lo complicado de esto, sino la parte más cultural.
Para ir finalizando, yo quiero simplemente ponerles el ejemplo de, bueno, pues un par de empresas, casos de estudios con los que nosotros trabajamos. En este caso de la empresa Unilever, que es una empresa británica neerlandesa del sector de alimentación y de productos del hogar, que lo que hizo fue hibridar. Lo interesante es cuando nosotros hibridamos tecnologías, hibridamos gamificación con Big Data, con inteligencia artificial, ¿para qué? Para atraer talento y seleccionarlo. ¿A través de qué? Bueno, pues, por ejemplo, haciendo una selección, como hizo Unilever, que se basa en formulario de datos a través de LinkedIn, además que lo hacen ellos, 20 minutos de juegos virtuales, como el que hemos visto anteriormente, una entrevista digital, una entrevista hecha por un asistente virtual, donde además se estudia todo lo que es el lenguaje corporal del candidato, se estudian todos los aspectos cognitivos y a través de sistemas biométricos, y finalmente tenemos una evaluación final de las competencias profesionales más duras, ¿no? Y finalmente yo quería poner un caso de estudio español, porque además es un caso de estudio que yo viví muy de cerca, en el que yo me integré prácticamente cuando estaban haciendo, que es Workola. Es una plataforma que nace en el ámbito de la universidad, por eso yo siempre digo que desde la empresa privada tenemos que tener un ojo siempre mirando a qué sucede en el mundo de la academia, tenemos que estar conectados. Este grupo de chicos, allá por 2015, 2016, comenzaron a ver que había dos problemas, que el mundo de la empresa estaba completamente desconectado del mundo universitario y que en el ámbito laboral había una carencia de competencias digitales tremenda. Y ellos consiguen montar una plataforma para la que de alguna forma era como esa pantalla en la que de alguna forma a través de retos empresariales online los estudiantes podían ir construyendo su propio currículum. ¿A través de qué? Pues moviéndose en todo el espectro digital, desde programar a hacer diseño web, a hacer aplicaciones, a marketing digital, Big Data, de manera que ellos iban creando su propio perfil, su propia reputación, su propio talent branding, iban destacando sus habilidades, sus competencias digitales, y esto les permitía todo un escaparate para las empresas que accedían y no veían un currículum, veían ya el trabajo real, la capacidad real que tenían esos potenciales empleados, ¿no? Y es una idea extraordinaria de cómo se puede hibridar la tecnología y de cómo se puede realmente demostrar las competencias digitales incluso antes de iniciar un proceso de selección para una empresa. Obviamente está muy enfocado al mundo de las startups, de las empresas de base tecnológica, pero me consta que han salido muchísimos perfiles que trabajan, además a nivel internacional, a día de hoy. Ya se comienza a conocer esta empresa también en Estados Unidos y muy interesante porque es una iniciativa absolutamente pionera en el caso de España. Bueno, a modo de conclusión, realmente, ¿qué es lo que nos enseña todas estas tendencias y tecnologías? Nos enseña que hay cada vez una mayor proliferación de equipos híbridos, nos enseña la importancia de la cultura del dato, de cómo es importantísimo administrar proyectos con herramientas tecnológicas, ya no podemos hacerlo de otra manera, de cómo está impactando en las funciones tradicionales que siempre se han desarrollado en los departamentos de talento y de cómo al final todo esto nos obliga a incorporar en nuestra mentalidad una cultura más autocrática, más ágil, más colaborativa, más flexible, de carácter transdisciplinar y, por supuesto, interconectada. Bueno, por mi parte, voy a pasar ahora ya al chat para ver si bueno, pues tienen algún tipo de duda, de pregunta. Sí, veo por aquí. Adelante, si es tan amable. No sé si pueden trasladar sus consultas
quizás a través del chat para agilizar, ya que, bueno, pues nos restan 5 minutos del webinar. Bueno, he visto por ahí por el chat que quizás algún compañero había tenido algún problema, me imagino que con el audio para escuchar el vídeo. Bueno, mientras tanto, no sé si yo con mucho gusto voy a estar muy atenta al chat. Ángela me pregunta por aquí, ¿qué tan lejos están las empresas hoy para realizar estos cambios en el mundo? Más de 5 años. Bueno, Ángela, realmente tenemos que tener en cuenta muchísimas variables. Sí que es cierto que depende muchísimo, en primer lugar, del tamaño de la empresa, depende del punto de partida, depende del tipo de cultura en el que trabajen. Nosotros, además, en el diplomado tenemos un módulo dedicado exclusivamente a analizar el estudio de la cultura para ver qué tan larga es la transición, pero sí que, obviamente, las transiciones a cultura digital son bastante largas, sobre todo si partimos de sectores muy tradicionales, de empresas pequeñas, también depende mucho el componente cultural y, por supuesto, el país. Veo por aquí cómo vencer la resistencia al cambio en las gerencias de recursos humanos. Bueno, de hecho, Lucía, esa es una magnífica pregunta. Uno de los elementos fundamentales cuando nosotros trabajamos sobre competencias, quizás llame la atención porque todo el mundo piensa que la competencia principal que te van a pedir es una competencia puramente tecnológica, una competencia digital. Sin embargo, si nos vamos a los últimos informes tradicionales, nos encontramos directamente que la competencia fundamental es la de gestión del cambio, el saber manejar la incertidumbre. Y sí que es cierto que es una de las más complicadas, porque el misoneísmo está ahí, el miedo a lo nuevo, y obviamente tenemos que ser realistas y, como yo he comentado, hablar de las bondades, pero también hablar de las desventajas. Y hay un impacto en lo que es el tejido laboral, hay una reducción de plantillas en muchas ocasiones, por ejemplo, con el caso de los chatbots, del RPA, y esto obviamente es lógico que genere reticencias, que genere miedo por parte de los empleados de gestión del talento, porque al final, de alguna forma, es un gran cambio, es un cambio cultural, son los cambios más complicados de hacer, porque la tecnología no es neutra, la tecnología crea valores y crea una visión completamente distinta. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, porque al final estamos hablando de tener una mentalidad digital, de estar completamente abiertos al cambio, abrazar el cambio, lo nuevo, las formas de interactuar son distintas, la forma de trabajar también lo es, y la forma de configurar los equipos de trabajo, por tanto es muy complicado aunar todo esto. Y lo importante es que tenemos que tener muy claro que va más allá del componente tecnológico. La tecnología es una herramienta, pero en sí misma no genera cambio. Lo que genera cambio es la cultura, el componente cultural. Veo por aquí, además, que no quiero dejar ninguna pregunta a Arol. Muy buenas noches, Arol. ¿El aspecto cultural puede influir de manera negativa en la implementación? Sí, Arol, completamente. No es lo mismo analizar, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la consultora, no es lo mismo analizar a las empresas que parten de una cultura clan o de una cultura muy jerárquica, culturas muy tradicionales, muy arraigadas en el tiempo o que vienen de sectores muy tradicionales, que, por ejemplo, trabajar con culturas adocráticas o con culturas más enfocadas a los mercados. Sí que es verdad, o con culturas de redes de colaboración, como el ejemplo que yo he puesto antes, pero sí que es paso a paso y el modo cultural y el punto de partida es absolutamente esencial para que, primero, la transformación digital sea exitosa y el hecho de que se dilate más o menos en el tiempo, pero es absolutamente crucial. Y, por desgracia, las empresas se lanzan a implementar tecnología y creen que ese es el primer paso, cuando no lo es. Y ese es uno de los grandes errores que se cometen en los procesos de transformación digital en las organizaciones. Lili me comenta, ¿todas estas tecnologías nos enseñarán en el diplomado para aplicarlas? Lili, en el diplomado nosotros incluimos este módulo, obviamente muchísimo más profundo de lo que yo he tenido en el día de hoy, pero nosotros nos centramos en una tecnología en concreto, porque abarcarlas todas nos llevaría muchísimo tiempo, yo creo que varios diplomados. Nosotros nos enfocamos fundamentalmente en analítica de datos.
pero tenemos también un módulo de cultura digital, un módulo de competencias digitales, tenemos también un módulo dedicado a Big Data, que es un módulo muy innovador que acabamos de incorporar, y prácticamente sí que tocamos de manera indirecta casi todas estas tecnologías, pero nos centramos en analítica de datos y en la importancia de la gestión del dato. Veo por aquí, Lili, me comentas que le gustaría coordinar conmigo. Pues Lili, no sé si mi compañero además de soporte está por aquí, mi compañero Guillermo, si le puede facilitar mi correo electrónico, el correo corporativo para que podamos hablar. Ángela, por aquí. A ver, me comenta Silvia, ¿cuál sería el primer paso para hacer un cambio exitoso? Silvia, el primer paso es hacer un estudio previo de lo que se llama el componente digital en la empresa. Es decir, primero tenemos que saber y tener muy claro cuál es el modelo cultural del que partimos y cuál es el nivel competencial a nivel tecnológico que tienen nuestros empleados. A partir de ahí, de ese estudio, nosotros podemos diseñar un plan estratégico que se mueve en 5 ejes. Nosotros trabajamos en eje cliente, en eje tecnológico, en eje infraestructura, en eje gestión del talento, en todo lo que es, por supuesto, también el eje multiplataformas, eje usuario. Entonces, nosotros nos movemos en 5 ejes, hacemos un diseño estratégico, eso lo vemos también en el diplomado, paso por paso, y trabajamos con casos prácticos de empresas que han transicionado en ese proceso de transformación digital. Veo por aquí Angie también que me comenta cómo se puede obtener experiencia en el desarrollo de tecnologías para la selección de personal. Pues acá es difícil tener un trabajo sin experiencia. Pues Angie, ahora mismo nosotros, yo creo que siempre nos pasa lo mismo. Está claro que la formación que recibimos a nivel académico, yo soy profesora, me desempeño como profesora universitaria aquí en España, en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, aparte de ser coordinadora académica en UD Cataluña, y lo que nos estamos encontrando es que realmente la formación puramente académica que obtenemos no es suficiente, que es importante certificarnos en diplomados, en posgrados, en maestrías muy específicas que respondan a ese gap competencial que realmente pues, es un problema que además también analizamos en el diplomado, que viene ya desde nuestra formación previa educativa. Si realmente en las universidades a día de hoy los programas académicos, hablo del caso de Europa y me consta del caso de Latinoamérica, seguimos como estancados hace 30 años y no responden a las necesidades del mercado. Yo a día de hoy estaba revisando mi cuenta en LinkedIn y veía que había pues, ofertas de empleo ya específicas de analista de Power BI. Power BI es la herramienta que nosotros utilizamos en nuestro diplomado de HR Analytics. El profesor William Acosta, que es especialista, enseña a manejar Power BI, que es una herramienta de Microsoft para analizar datos. Y ya se están viendo ofertas de empleo, ya no te piden que seas experto en recursos humanos, que seas psicólogo. No, te piden directamente que seas analista de Power BI, es decir, que sepas manejar muy bien esta herramienta y que tengas esas capacidades, esas competencias analíticas necesarias para poder, de alguna forma, brindar un valor añadido a la empresa. Con lo cual, nos tenemos que tomar muy en serio hasta qué punto. El otro día también vi otra comentando con una buena colega, hablando de procesos de gamificación. Yo he dirigido muchísimos proyectos de gamificación tanto en empresa como en universidad y cada vez estamos utilizando muchísimo más, por ejemplo, este tipo de videojuegos que hemos visto, de Serious Game, de procesos gamificados, y requiere una formación específica. Ya están pidiendo también expertos en gamificación. Con lo cual, cada vez estamos virando más hacia un mercado en donde nos tenemos que especializar mucho. Y no es tan importante el conocer y manejar todas las herramientas, sino el tener una expertise alta en una herramienta en concreto. Sobre todo, a día de hoy, si observamos las demandas del mercado laboral, una de las más demandadas es, sin lugar a dudas, HR Analytics. De hecho, recuerdo haber revisado hace muy, muy poquito
uno de los programas más punteros, es un programa de la Universidad de Cambridge y es un programa de HR y People Analytics muy, muy interesante que yo siempre tomo de referencia porque me gusta incluir todas las cosas que se están haciendo prácticamente a 2021 actualmente, todos los informes que se están publicando y ver, tomar ese pulso al mercado laboral a nivel internacional, porque también es muy interesante que toda esta visión holística e integradora nos permite no solamente desempeñarnos en nuestro país, sino poder trabajar a nivel internacional. Yo, por ejemplo, en este caso tengo la gran suerte y el gran honor de que UD Cataluña me ofrezca la oportunidad de poder trabajar desde España pues, vía Colombia y, bueno, pues con alumnos de distintos países y es una experiencia absolutamente enriquecedora porque al final somos un equipo de trabajo con profesionales con distinto background formativo desde distintos países, cada uno ofreciendo su visión y convierte realmente la experiencia de aprendizaje pues yo creo que en una experiencia única, porque al final es lo interesante. Veo por aquí a Emily, que me comenta que se hace necesario que las organizaciones innoven. Totalmente de acuerdo, Emily. Creo que es muy importante, sobre todo que se abran, pero como ustedes han visto, hay dos elementos que tenemos que superar. Obviamente está la barrera cultural, pero también hay una barrera de desconocimiento, de reticencia, de rechazo y una barrera de falta de competencias. Entonces, tenemos que trabajar con esos tres elementos. Creo que es absolutamente crucial. Veo por aquí, además, Gustavo. Líder pone por aquí, disculpa, porque no había visto que tenías la mano levantada y veo por aquí también que Byron la tiene. Entonces, no sé si Lida, Janet, es tan amable. Bueno, veo por aquí que ha escrito la consulta en chat. Quisiera conocer, en países en desarrollo, ¿qué tanta convicción encuentras de los empresarios en la seguridad de la información? Muy interesante. El tema de su pregunta, Lida, de hecho, creo que es uno de los grandes debates que están sobre la mesa, al menos es lo que yo he notado en estos últimos 2 años. Creo que cuando hablamos además de gestión del dato, se están produciendo muchísimos debates acerca, como usted bien plantea, de la seguridad. Nosotros acabamos de incorporar, todavía no lo tenemos ahora en la nueva edición que arrancamos, yo quise cerrar el diplomado precisamente con un taller que hablase de todo el tema de la ética y del uso ético y responsable de la gestión del dato. Porque se están creando ahí muchas brechas en la seguridad y un manejo a veces no muy ético de los datos en las empresas. Quizás yo quiero pensar que por desconocimiento es un tema que merece la pena ser tratado. Yo creo que no puede haber un posgrado ni ninguna maestría que hable de analítica de datos y no se trate el tema de gestión segura de ese dato y gestión ética. Para mí van de la mano. Porque al final, si estamos hablando de crear una cultura digital, estamos hablando de crear o hacer un uso de la tecnología ética y responsable. Yo siempre hablo de esto en todas mis clases desde el minuto 1, independientemente de la herramienta que utilicemos. Con lo cual, creo que es un tema interesante y nosotros, de hecho, acabamos de incorporar como cierre final en el diplomado precisamente un módulo dedicado exclusivamente a esta temática. Porque creo que realmente es un tema, yo creo que todavía muy desconocido y se tiene que tratar. De hecho, yo he revisado programas académicos de muchos países en analítica de datos y muy pocos lo incorporan. Quizás los más punteros, sobre todo en Estados Unidos, pero muy poquitos. Es un tema, yo creo que muy espinoso, muy controvertido y a veces entrar ahí, porque también entramos en el tema del gap que hay en la legislación ahora mismo laboral en tema de gestión del dato. Y entonces estamos además ahora viendo iniciativas en distintos países para ponerlos sobre la mesa. Ha pasado igual con el tema del teletrabajo,
que también está intentando fomentar y generar leyes que protejan al teletrabajador porque estamos viendo muchos abusos por parte de las empresas, ¿no? Con lo cual es toda una temática que merece la pena profundizar sobre ella y que nosotros trabajamos en el diplomado. Emilia, me comentas por aquí. Muy buenas, Emilia. Muy amable por sus palabras. Definitivamente, todas las empresas debemos conducirnos hacia cultura de datos. Vale, me comenta por aquí, puedes compartir el nombre de la página que acabas de mencionar, que tomas de ejemplo sobre data en HR. No sé si, creo que les voy a pedir a mi compañero si pueden compartir con ustedes también presentación, porque es importante. Aparecen muchos links. Yo, espero verles como alumnos en un futuro. A mí me encanta estar continuamente compartiendo pantalla, compartiendo link, haciendo trabajar a mis alumnos continuamente, haciendo los hipervínculos, porque es todo mucho más interactivo. Piensen que las clases son 2 horas se hace un poquito más tedioso si no hay una interacción más rápida, pero es importante. Emilia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilia, a usted por su atención. Un saludo muy, muy afectuoso para Colombia aquí desde España. Voy a ir terminando porque ya nos estamos yendo mucho del tiempo. Luis me comenta, por supuesto, la aceptación del cambio en mentalidad, en ese mindset digital es absolutamente clave. Lida, me comentas para las micropymes, ¿qué porcentaje le dan a la importancia de adoptar estas tecnologías? Pues en el caso de Colombia y de España, realmente depende mucho más, sobre todo por el trabajo que he hecho con mis colegas allá en Colombia, depende mucho más del sector y del tamaño de la empresa que del hecho de residir en Colombia o en Chile o en Puerto Rico o el caso de México. Yo también conozco mucho el caso argentino. Sí que es verdad que estos porcentajes que hemos visto en este informe de conectados, de retos de conexión, yo no estoy muy de acuerdo con ellos, soy muy crítica, porque por lo que yo he visto en la experiencia del día a día, lo de 3%, 5%, yo creo que en muchas empresas estas tendencias de las que yo he hablado hoy prácticamente ni siquiera se conocen. Con lo cual, para mí son porcentajes que incluso pueden llegar a ser muy altos, exceptuando el caso de las multinacionales y de las grandes empresas. El resto sí que es verdad que hay primero que hacer un trabajo de formación y concienciación cultural y después un trabajo de formación competencial muy, muy profundo. De acuerdo, bueno, me indica mi compañero Guillermo muy amablemente que la presentación va a ser compartida con ustedes en sus correos, por tanto van a tener acceso a todos los links que hay en la presentación. Jolín me comenta, lamentablemente sí que es cierto, es una realidad, pero bueno, es importante también concienciar y formar en ello. Bueno, pues no quiero robarles más tiempo porque han sido muy amables, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que ha valido la pena. Por mi parte, comentarles que les agradezco muchísimo su atención, su presencia. Les animo a profundizar en este campo. Es muy, muy importante. Realmente pueden mejorar muchísimo sus perspectivas profesionales y, por supuesto, a nivel de enriquecimiento personal. Yo les recomiendo que, por favor, pues visiten nuestra web, visiten nuestro programa, que van a encontrar que es un programa académico muy, muy atractivo con temas de rabiosa actualidad y que vale la pena, además, debatir y reflexionar sobre ellos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, les deseo muchísima salud y muchísimos éxitos profesionales. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ti.